sentí una libertad interior que yo dije, no sé qué voy a hacer, pero la verdad que esto es impagable. Hay una parte que es muy solitario y esa soledad es dolorosa, digamos, ¿no? En el cual decís, che, o yo estoy loco o cómo es la cosa acá porque voy en contramano del mundo. Acá afuera había una fiesta y yo no estaba ni enterado, digamos, ¿no? Eso es lo que sentí. Era como una estafa, una decepción de decir, no estaba ni enterado y allá la gente encerrada en un cuadrado de una oficina que no tenés tiempo ni de, no sé, de salir a tomar un café. No sé hace cuánto tiempo que no me tomo vacaciones, digamos, en el concepto ese, digamos, de estar 15 días sin hacer nada. Me gusta lo que hago, entonces se me hace difícil. Si me mirás desde afuera, podés decir que soy un workaholic o podés decir que no trabajo nunca. No podés ir ahí a ayudar a la gente que sea más saludable y vos fumás 20 cigarrillos por día y te sobran 30 kilos. Sería medio extraño, digamos, o no sería tan coherente. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de En Espiral hacia el Centro. Estoy genuinamente muy contento por la conversación que se nos viene. Hoy tenemos como invitado a Máximo Tuero, una persona que te sigo hace bastante tiempo y me encanta el contenido que seguís, me inspira muchísimo y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Lo primero que quería empezar preguntándote es, boludo, ¿cómo te definís? ¿Te pasa de que te cuesta como definirte? No sé, si tenés que explicarle a alguien qué haces, quién sos, ¿cómo te definirías? Bueno, primero que nada, hola a todos y gracias, Leo, por la invitación al espacio. Y qué buena pregunta para iniciar, porque aunque no creas, si bien me dedico hace muchos años a esto, creo que es algo que aún me complica dependiendo el contexto a quién le digo esa respuesta, ¿no? Entonces digo, hay muchas definiciones, hay veces que digo que soy ingeniero cuando quiero zafar y por ahí no estoy en un contexto en el cual quiera ponerme a explicar mucho o no se entienda, entonces esa es la respuesta fácil. Hay veces que digo que soy coach, por más que no me identifique mucho esa etiqueta, realmente si me preguntas, no prefiero, no es lo que más me gusta, digamos, o no me siento identificado. En otro contexto también me gusta decir a veces que soy un buscador, ¿no? Digo, un buscador que me gusta compartir lo que encuentro, creo que eso se adapta bastante a mí, porque lo que hago tiene que ver eso, con una búsqueda personal, no empezó como un bueno me quiero dedicar a ser coach y lo que fuera, ¿no? Eso vino como consecuencia, ¿no? Después del entorno. Y últimamente, y ese creo que es la respuesta que te daría, uso un concepto que me gusta que es ingeniería de la conciencia, ¿no? Ingeniería de la conciencia creo que hoy lo que más se acerca a lo que hago, ¿no? Lo encontré por ahí en un libro de Vishen Lakhiani, el fundador de Mindvalley, y dije, tal cual, digo, eso es lo que hago, así que por ahí lo tengo que explicar demasiado porque no es algo claro, ¿no? Uno dice ingeniería de conciencia, ¿y de qué se trata? A menos alguien que esté en un tema, digamos. Así que bueno, eso sería. Buenísimo, no, buenísimo, me encanta ese término. Che, bueno, digo, más allá de todo lo que haces en redes sociales y de todo lo que compartís y todo, ¿cómo fue tu proceso? O sea, quería empezar como poniendo un poco. Después vamos a hablar un poco de dónde estás ahora y lo que haces, ¿no? Hay mucha gente que te ve, te sigue en redes sociales y ya como que un poco te conoce desde esta perspectiva. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, sé que sos ingeniero industrial, que saliste en Tucumán, en Argentina. ¿Cómo fue tu propio proceso de transformación? Mirá, yo creo que ese proceso fue en varias etapas, ¿no? Ese propio proceso, te diría que empezó eso entre los 14 y los 15, más con firmeza a los 16 años. Eh, Ese primer despertar, si se quiere, venía no sé, siendo, para lo que entienden de Enneagrama, un 7 muy dormido y algunas situaciones de vida, familiares y qué sé yo, dieron ahí todos esos situaciones de dolor que a veces nos ayudan a despertar, ¿no? Y a preguntarnos un poco más de qué se trata la vida y por qué estoy acá y todas esas preguntas existenciales. Hoy entiendo que tuve la suerte de hacérmelas desde chico, ¿no? Y entonces ahí fue cuando la primera herramienta que conocí es el coaching ontológico. Eso fue lo primero que conocí en su momento y dije, wow, ya quería dejar el secundario para dedicarme a eso y toda una historia. Pero después, o sea, haciendo una recapitulación rápida, eh, después también a los 19 años, primero tuve un encuentro espiritual muy fuerte en una especie así de misiones de verano, ¿no? Esos encuentros de
de servicio, y ahí también ese encuentro espiritual me llegó de nuevo, a seguir buscando, ¿no? Como te decía antes, con este buscador. Ahí apareció el enegrama en mi vida, tuve la suerte de tener buenos maestros y gente que fue apareciendo en el camino. Ese fue, te diría, como un segundo hito, y el enegrama, yo digo que hay herramientas que seguramente te debe pasar a vos, Leo, también, que no es que uno las elige, sino que las herramientas o la sabiduría nos elige a uno, ¿no? O sea, como instrumento o como comunicador para expandir esa sabiduría, ese conocimiento. Por eso a veces hasta me gusta recomendar eso, cuando me preguntan, ¿y vos qué recomendás que estudie? Coaching, enegrama, astrología. Digo, y yo estaría más atento a cuál es la herramienta que a vos te convoca, digamos, ¿no? Porque todas son buenas, digamos, hay que ver cuál es el lenguaje con el cual vos te sentís cómodo para expandir, para hablar, para comunicar. Y ahí fue otro granito, el enegrama, que bueno, ahí fue casi conjunto cuando empecé la universidad como ingeniero y demás, que por supuesto le dedicaba más energía y más tiempo a eso que a la misma universidad. Pero en ese momento nunca fue como listo, yo me voy a dedicar a esto. O sea, era medio inconsciencia en ese momento también. Yo ya tengo 33. Digo, en ese momento era como, y sobre todo en Tucumán, imagínate, era medio, no estaba tan bien visto, digamos, que haga estas cosas y qué sé yo, hoy está de moda y es hasta cool hacerlo. En ese momento no, digamos, Claro. era medio, tenía que esconderte para hablar de espiritualidad, que ni te vean un libro en tu casa de algo de eso, porque iba a ser juzgado, ¿no? Eh, y después de eso, ahí paralelamente, como te decía, bueno, empecé la universidad, todo, ingeniería, bla, bla, mientras paralelamente mucha formación, o sea, todos los años que yo estuve en la universidad me encerraba todos los días, los fines de semana, etcétera, viajaba, etcétera, para hacer formaciones yo, ¿no? De enegrama, de otro tipo de cosas, donde sea que había un seminario, a Córdoba iba mucho. Y en síntesis, después de todo eso, bueno, empecé a trabajar como ingeniero y demás. Y fue un viaje justamente a la India, que sé que estás ahí ahora. Estuve en la India y en otras partes de Asia, en el cual ya ahí no hubo retorno, digamos. O sea, cuando volví de ese viaje, es como que dije, ya no quiero más esta vida de oficina, esta vida lo tradicional, ¿no? De trabajar de lunes a viernes en algo que no necesariamente te gusta para ganar dinero y demás. Y es como que volví y dije, tiene que haber una trampa en el sistema para escaparle de ese contexto del cual a mí no me hacía bien ni me gustaba y demás. Lo cual también fue otro problema familiar, personal, etcétera, porque todo el mundo, no, pero está loco, es así la vida, y bueno, el fin de semana hará lo que te gusta, pero bueno, hay que trabajar y ya está, ¿no? Y ahí dije un poco, digo, no, me revelo esto, por supuesto, hoy agradezco esa sabiduría, si se quiere, de seguir mi instinto, de saber que había algo más, ¿no? Como que no estaba encontrándolo. Y ahí aparecieron las personas indicadas, se empezó a abrir el camino de a poco, como sabrás, ¿no? Y seguramente te ha pasado en tu caso. Y de nuevo, ese camino creo que te va convocando. Apareció una empresa que, hey, sabemos que soy especialista en enegrama, nos gustaría que dé un taller aquí. Y ahí es como que lo empecé a ver cada vez más con ojos de una posibilidad, digamos, nada, de dedicarte full a esto, ¿no? Así que bueno, ya hoy hace varios años que Buenísimo. me dedico a esto. No, buenísimo, buenísimo. Me resuena muchísimo todo. ¿Sabes lo que me llama la atención es que sostuviste como tu mundo espiritual en paralelo con el mundo de ingeniero durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Como te despertaste muy de adolescente y digo esto porque la mayoría de las personas quizás les pasa de que cuando tienen su momento de despertar espiritual, ahí es como que les es muy difícil sostener lo que no está tan alineado, ¿no? Lo que no está tan alineado como que ya pierde peso y sostenerlo ya como que es casi como hacer malabares. En tu caso Claro. parece como que lo sostuviste durante un tiempo. ¿Qué fue lo que te llevó a terminar de renunciar? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, basta, esto no va más, me voy a Asia, me voy a la India? ¿Cuál fue para vos el momento de decisión donde finalmente en tu cabeza empezaste a hacer el cambio? Yo creo que fue una incomodidad. Es verdad que eso que decía en mi camino no fue por ahí el más tradicional, en el sentido que la gente es al revés, ¿viste? O sea, no sé, tiene una profesión, trabaja en una empresa y de repente despierta y deja esa vida anterior. En mi caso, como yo descubrí eso antes de la profesión,
Empecé y después como que dije, hey, pero me di cuenta que me gustaba más mi vida anterior que esta, y ahí volví. Entonces, creo que eso que... Mira, hay un momento puntual que me acuerdo, que fue cuando volví de ese viaje a Asia y demás, y literalmente me sentía que no era mi lugar y estaba trabajando en una empresa y estaba muy incómodo, o sea, estaba todo el tiempo mirando el reloj, era una cosa insostenible ya, digamos, que realmente lo estaba pasando mal, no porque la empresa tenía algo malo, sino porque algo dentro mío estaba diferente, ¿no? De hecho, la gente que tenía ahí de compañero de trabajo me decían en ese momento, me dice, es que vos volviste siendo otra persona. Para mí yo había vuelto igual, ¿no? Además dije, mucho India, todo, pero no cambié en nada, ¿viste? Como que yo me reprochaba a mí, decía, ¿para Sí, qué me sí, te fui entiendo tantos perfecto. viajes y después no hice ningún gran cambio, digamos? Pero cuando volví esa incomodidad me llevó a eso. Y de hecho, ¿sabes que hay algo que yo observo en las personas que, bueno, hoy tengo la suerte de acompañar Ujú. por ahí en su proceso? Es que hay un momento que es como, yo le llamo la prueba, ¿no? Es que cuando vos tomás esa decisión, eh, hay algo que se pone sobre la mesa que prueba tu consistencia, ¿no? Entonces generalmente vienen y te ofrecen algo que es lo que toda tu vida habías querido, más o menos, digamos, quizás desde el ego, pero... Y me pasó eso, por ejemplo, renuncié a la empresa, lo que fuera, etcétera, y apenas renuncié y quería empezar a crear lo mío, que no sabía qué era, porque no es que dije, ah, listo, a partir de ahora voy a ser coach, no. En ese momento era ver qué emprendo, que de hecho emprendí otra cosa, que hasta el día de hoy también la tengo, que tiene que ver con una empresa textil y demás. eh, Apareció una empresa muy grande, etcétera, y ofreciendo un puesto espectacular, que Mm, cualquiera hubiese querido en su momento. Y eso fue la prueba, ¿viste? Porque decís, ¿cómo le digo que no? Digamos, ¿cómo le digo que no a todas estas condiciones que me dan que son inmejorables? Hasta el punto que ahí te vas a reír, porque me acuerdo que estábamos en esa reunión con el gerente de la empresa y el de recursos humanos. Entonces no sabían qué ofrecerme más ya. Le había gustado mi perfil, no sé, por algo había conectado con el gerente de recursos humanos y él como que se había empecinado en que yo sea la persona que ingrese, ¿no? Entonces me decían, bueno, y bueno, ¿cuál es tu remuneración pretendida? ¿Cuánto pretendes ganar? ¿Viste? La típica pregunta y yo le digo, le doy un número que era irrisorio, ¿viste? Era como 3 veces más de lo que se pagaba, digamos, como para que ellos me digan que no. Y me dicen, bueno, no hay problema. Y digo, la puta madre, como que cuando me dicen que sí, digo, no, digo que ahora dónde, de qué me disfrazo, digamos, ¿me entiendes? claro. Y entonces me dice ella, bueno, listo, era como un cierre de venta, ¿viste? Me dice, bueno, listo, entonces empezamos el lunes. Ay, yo como que ya no sabía qué inventar, ¿viste? Entonces me dice, mira, contame, me dice, ¿qué te falta? ¿Qué más te tenemos que dar para que ya no haya más duda? Y yo le digo, algo que no pueden darme. Y digo, ¿qué? Tiempo. Y me Mm, dice, ah, no, eso no. Me dice, o sea, yo quería hacía negociar, que vaya cuando yo quiera, ¿viste? Y me dice, no, eso no. Digo, bueno. Y igual, ¿viste? Me dice, bueno, después era literal un cierre de evento. Entonces me decía, no, bueno, anda a tal lugar que te haga el pre-preocupacional y no sé cosa más. Y después seguimos hablando las dudas que tenga. Voy, me lo hago, el médico ahí. Te juro que en ese momento hay algo que, de nuevo, no tengo nada en contra de las empresas, hoy ayudo a empresas, todo, pero en mi caso, en ese momento era la señal que yo necesitaba para el empujón para tomar una decisión. Entonces, en ese momento me ujú, acuerdo que la veía a la empresa como digo, una cárcel disfrazada de empresa, ¿viste? Digo, no, ¿qué voy a hacer acá mm. poniéndome un uniforme, viniendo todos los días, un horario que no quiero? Bueno, eh, y ahí, ese momento que vos decís, yo creo que, mira, me lo acuerdo literal donde estaba, sentado en la mesa tal de un bar que solía ir en su momento y demás. Y me acuerdo que me llamó de nuevo el recurso humano como diciendo, bueno, listo, esta es la última llamada, te veo el lunes, ya estaba todo listo porque yo ingrese. No tenía nada, yo no tenía un plan B, no tenía ahorro, me había gastado todo en el viaje a Asia, todo. Mi viejo me ha dicho, no te voy a dar una mano, me parece una irresponsabilidad, lo que está por hacer, lo que fuera. Y vos sabés que ahí fue ese sí a la libertad, digamos, o a mi camino, que creo que ahí a veces es necesario. Entonces ahí cuando me llamó le dije, mira, ¿sabes qué? Te agradezco un montón, pero no voy a ingresar. Digo, bueno, te puedo mejorar la propuesta, ya lo que puedo, no, es inmejorable. Digo, la verdad que lo que me han ofrecido, o sea, yo le decía como que tenía otra propuesta que era la mía, digamos. Eh, y me dice, bueno, gracias, qué sé yo. Y ahí es como que sentí una libertad interior que yo dije, no sé qué voy a hacer, pero la verdad que esto es impagable, digamos, lo que sentí, esa libertad de Mm, manejar mi tiempo, hacer lo que me gusta. Y bueno, hasta el día de hoy impresionante. sigo disfrutando cada día y cada semana de eso, ¿no? De esa Mm. decisión.
Así que... Es impresionante, ¿no? Es impresionante, me resuena todo al 1000%. A mí me pasó también que la prueba me pasó lo mismo. Estaba por irme a la India y me llegó una propuesta de nada. Yo trabajaba en el mundo del software, trabajaba antes en las startups. Me llegó una propuesta de esa empresa que soñabas con un ingreso impresionante, más equity, más o sea, una locura. Y 100%. ¿Sabes lo que me viene la duda? Que es, o sea, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las cosas que la gente no hace, que las alejan de su propósito? Te pregunto esto porque creo que hoy, o sea, por lo menos por las cosas que veo de la gente que me comenta las historias en Instagram y todo, el patrón que veo más común es que hay mucha gente quizás que está hoy en la empresa. Hay mucha gente que tiene un camino espiritual y un llamado muy marcado, pero que no saben cómo hacer este cambio, que tienen miedo y que va a decir papá y que va a decir mamá. Entonces, como que caen en esta, bueno, entro en la empresa por 1 año, 2 años, hago plata, cuando tenga un puchito de dinero ahí renuncio y me dedico a lo mío y mientras veo, ¿no? Y después como que siempre van como postergando. A mí eso Sí. me parte el corazón, pero vos que acompañás personas en este camino de que están en su propósito, ¿cuáles son los errores que cometen? ¿Dónde ves que más se traban? ¿Dónde es que ven que más les cuesta? Mirá, para mí hay diferentes cosas, algunas más profundas y otras más superficiales o concretas, si se quiere. Digo, yo a veces me gusta decir que esto se lo escuché a un maestro de Sufí que decía, los tres grandes distractores de nuestro camino son el dinero, el poder y la fama, ¿no? Entonces, sobre todo es difícil eso cuando te va bien. A mí me pasa, acompaña mucha gente que el problema es ese, que le va bien, por supuesto, entre comillas, que le va bien, ¿no? Ujú. Entonces es difícil ante un contexto, ante una familia, ante una sociedad, decir, hey, dejé eso que me iba tan bien. Y si vos sos boludo, más o menos la respuesta del otro lado, Y ¿no? sí. Eh, entonces, después, por otro lado, a mí, por ejemplo, una de las cosas que creo que, a ver, no hice un gran esfuerzo ni estudié en ningún lado para eso, lo tengo innato, es la capacidad esa de seguir mi intuición, ¿me entendés? De escucharme. O sea, pero no porque sea un ser elevado ni nada de eso, sino porque no puedo hacer otra cosa, ¿me entendés? O sea, yo conmigo no puedo, ¿me entendés? Si siento así una cosa, no puedo, digamos. O sea, no me queda mucha opción. Eh, Eso me pasó a mí y por ahí es lo que recomiendo a la gente, ¿no? Que escuchen y hagan caso de esa intuición, porque viste que es como un ejercicio, cuando uno va haciéndole caso a esa intuición, por más que parezca una Ujú. locura, y prueba y te da el resultado, ya después de 2 o 3 veces, sí, bueno, a ver, ya tengo la evidencia de que la intuición no es una tontera, digamos, es algo en serio. Eso es importante también. Después, por supuesto, el gran tema de vivir para el afuera, ¿no? Eh, Dejarme llevar por un contexto, por lo que dice la sociedad, por lo que las otras personas quieren, por qué va a decir las demás personas y demás. Eso creo que es muy importante. La imagen es algo que a muchas personas no lo deja atrapado en una vida que no quieren. Entonces, yo te subí un video de eso. Digo, entonces prefiero vivir una vida que no quiero, rodeado de gente que no quiero, pero al menos pertenecer a un grupo, ¿no? Porque viste que el camino este de la Sí. conciencia, el despertar, al menos yo con todas las personas que voy compartiendo, seguro en tu caso te debe pasar, hay una parte Ujú. que es muy solitario y esa soledad es dolorosa, digamos, ¿no? En cual decís, che, o yo estoy loco o cómo es la cosa acá porque voy en contramano del mundo hasta que encontré un montón de gente después que va igual de contramano que voy, y ahí decís, empezás a ver un poco la luz y el camino va más fluido. Y por ahí otra cosa que a mí me gusta también tener mucha conciencia, el tema del tiempo, digamos, es como que he escuchado muchas personas decir no, y que tenían una llamada interior fuerte y una conciencia muy poderosa, y me decían, no, bueno, yo el día que llegue a tener un edificio entero de departamentos míos, recién ahí, o sea, primero iba a hacer plata y después me iba a dedicar a el mundo de la espiritualidad, además, como eso, ¿no? Como si fuese separado, o hago una cosa o hago la otra, como que no tiene nada que ver la espiritualidad con la abundancia y demás, que por supuesto, creo que ahí estamos de acuerdo que no es así, ¿no? Eh, entonces ahí es 100%. cuando, por supuesto, cada uno tiene su camino y demás, pero creo que hay veces que somos demasiado ingenuos con el tiempo y con la vida, digamos, ¿no? Decir, como decía el Buda, el problema es que cree que tenés tiempo.
¿no? Ujú. El problema es que crees que tenés 100%. tiempo. Entonces, eso, bueno, el otro día incluso, ¿sabes que escuché un pensamiento de Arjona, que se lo escuché decir a él, no sé por qué, en algún clip, que decía, eh, algo así, decía como que la certeza de que nos vamos a morir es la patada en el culo más grande que pueden darnos para empezar a vivir de manera inmediata, ¿no? Entonces, Mm, esa conciencia también creo que, bueno, y vos ahí estando en la India, también tiene que ver con esto. A mí me pasó estando en la India que tuve otra concepción de la vida y de la muerte justamente por las tradiciones de ellos y demás, y dije, hey, me voy a morir, digamos. Entonces, si no empiezo a vivir la vida que quiero ahora, no me quedan muchos años más, ¿no? Entonces, o no no, sé buenísimo. cuánto, pero bueno, por ahí va. Buenísimo. No, qué bueno, boludo. Buenísimo. Ajó, ¿no? Hermano, qué buenísimo. Yo lo que veo también es, te agrego esto, a ver si vos lo ves también. Hay mucha gente que yo veo que tiene muchísimo miedo a quedarse solos, ¿no? Este miedo que lo que hablas de la soledad. Entonces, como mucho miedo a perder a mi familia, mucho miedo a qué va a decir papá, mamá. Como es este tema de salir de la tribu, ¿no? Como decías vos de este tema de pertenecer. Sí, La gente tiene muchísimo miedo a seguir su propio camino y a alinearse con su alma porque inconscientemente todavía quieren seguir perteneciendo a mamá, a papá, a mis amigos, a la sociedad. Y yo creo que hay como un gap, no sé si lo ves, pero hay un gap, como un puente, porque hay un momento en el que te lleva tiempo crear tu familia de alma. O obvio. sea, entre que vos seguís tu camino y empezás a hacer tus cosas y la gente se va viendo como hay una ruptura con el viejo orden. Y encontrar esos amigos, encontrar ese nuevo grupo álmico, también lleva tiempo. Entonces hay un periodo en el medio que es solitario, ¿no? Que es como una especie Sí. de muerte y renacimiento. ¿Qué te sirvió a vos de curioso? ¿Qué te sirvió a vos? ¿Qué fue lo que te ayudó como a encarnar esta valentía para decir, no sé cómo va a suceder esto, no sé dónde voy a vivir, pero lo voy a seguir? ¿Qué te ayudó a tener esa fuerza, esa valentía? Una de las cosas yo creo que la certeza que te da el propio camino, ¿no? Cuando uno va despertando y dice, no, esto es real, yo ya lo sentí, y es como una convicción en tus valores y en lo que uno cree, ¿no? Después otras cosas, porque obviamente hay veces que como que uno le cuesta sostener, al principio te cuesta sostener esa energía y decir, a ver, eh, ¿cuál es real, no? El yo nuevo ese que se está gestando, mi versión nueva, o la versión del pasado que es Mm, escasa, que está atrapado en una vida que no le gusta y resignado a, no sé, un trabajo que no quiere y una vida que no quiere, amistades que no quiere, etcétera. Eh, entonces, a mí creo que, por un lado, los viajes me ayudaron mucho a ver que hay un mundo ahí afuera. De hecho, te confieso que cuando yo hice ese primer viaje tenía 24 años, cuando hice el primer viaje bien largo, digamos. eh, ese viajes iniciáticos, ese, esos viajes exacto. iniciáticos. Eso, ese viaje iniciático largo, en el cual fue una transformación importante. Había viajado un montón en mi vida, que yo con familia, amigos también, pero viajes cortos, ¿viste? Que no son transformacionales. Justamente ayer estábamos con un grupo acá en México, de gente de todo el mundo, y hablábamos de esto, del concepto de si hay gente que viaja y otra que tiene mundo, ¿viste? Son cosas diferentes. Puedes conocerte todo el mundo, Mm, pero esos viajes pueden no haberte transformado, simplemente has conocido lugares y has vuelto igual que lo que habías salido de tu casa. Y hay gente que por ahí puede haber hecho un viaje y ese viaje te cambió, digamos. Pero volviendo a eso, en ese primer viaje yo confieso que, claro, venía con todo ese pack completo de ingeniero, de no sé cuántas horas metida ahí para recibirme, lo que fuera, que no era lo que más me gustaba. Yo desde el de la primera materia que rendí ya estaba pensando en cuánto me faltaba para recibirme. Y durísimo, me acuerdo que, durísimo. me acuerdo que un amigo me decía, ahí, pero es la primera materia que rendí, voy a hablar de cuánto faltaba para el recibo, o sea, estamos en el horno. Y digo, bueno, no sé, a mí no me gusta mucho esto de venir a clase y bueno. Y entonces, en ese primer viaje que te decía, siguiendo con la pregunta tuya, es algo que me pasó fue un despertador de ver un montón de gente que viajaba por el mundo, que estaban hace 8 años viajando, 6 meses de diferentes partes y se iban de aquí para allá y lo que fuera.
Y cuando vi eso dije como que, che, acá afuera había una fiesta y yo no estaba ni enterado, digamos, ¿no? Eso es lo que sentí. Era como una estafa, una decepción de decir, no estaba ni enterado y allá la gente encerrada en un cuadrado de una oficina que no tenés tiempo ni de, no sé, de salir a tomar un café. Y ahí fue cuando dije, yo quiero eso, ¿no? Y por ahí toda la gente esa que yo veía que estaban afuera viajando y demás no tenían ningún título, ni estaban ahí buscando ningún millón de dólares, ni nada, pero lo veía más pleno, ¿no? O sea, eh, disfrutaban más de la vida. Entonces ahí creo que haberlo visto, eso también me ayudó. O sea, cuando abrí la cabeza y ves que hay otro modelo de realidad, por eso digo que los viajes ayudan porque también son como catalizadores de procesos en ese sentido, porque si no, no es que yo me estoy contando un cuento que leí en un libro, he visto y en tal parte del mundo se hace esto y tal. Bueno, y aquí, donde yo vivo, la gente hace en todo el mundo lo mismo, entonces los viajes por ahí creo que ayudan bastante, porque cuando ya tenés la evidencia de algo, te es más fácil crear otro contexto, ¿no? No, 100%. Eh, de hecho, hoy, por Sí, ejemplo, buenísimo. esto del nomadismo digital y demás, que en mi caso empezó como 2 años antes de la pandemia, por supuesto que con la pandemia se hizo mucho más masivo y ahora todo el mundo, o muchas personas son nómadas digitales, lo que fuera, eh, pero en su momento era medio una utopía, así como que te vaya a viajar mientras trabajara, como extraño, ¿viste? Era medio dudoso que cuál era lo que te dedicabas. Dudoso. Sí. Qué bueno. Y lo que veo es eso, ¿no? El principal rasgo que distingue a la gente que quizás puede dar este salto del que no es la valentía. Como que 100% que el camino espiritual para mí requiere valentía, porque creo que el camino del alma en muchos momentos es incierto. Sí, Y el ego, viste, siempre quiere buscar el control, que las cosas son así, van a ser asá, y tener un plan de que si hago esto. Y a veces que es, bueno, me tengo que sacar un pasaje de ida a la India o sí. tengo que renunciar a mi trabajo y es incierto y no sé cómo, pero el universo después como que alinea y ahí nos va como validando esa intuición, pero al principio es como dar ese salto de fe, requiere cierta valentía. ¿Cómo fue tu viaje en la India, en Asia? Me da curiosidad. Yo ahora estoy acá, estoy en Kerala, estoy en el sur. Ah, qué lindo, me Estoy en una encanta escuela de Kerala. yoga en el sur, en Kerala. A mí me gustó mucho Barcalá, de Kerala. Ahí Estoy acá en Ah, Barcala. ¿estás en Barcalá? Estoy Mirá, qué acá, estoy acá. coincidencia, qué loco. Ahí me hice unas clases de yoga que jamás encontré un Para maestro decirme en como... dónde. ¿En dónde? ¿En dónde? No, y no me acuerdo, fue, A ver si imagínate, pegamos en la escuela, me boludo. 2014, me acuerdo, pero era una Ah, no, cosa de fue. loco. Eh, Jamás había hecho una clase de yoga como esa. Eh, ¿Sabes que antes de seguir con otra pregunta me ha hecho acordar, hay un abuelo maya con el cual organizo tipo, una especie de viaje, retiro, que conocí acá el año pasado en México, y me encantó que eso que vos decías, él le dice, el camino de conciencia, los caminos de conciencia no son románticos. Dice, hay gente que piensa que todo es hermoso y uno está en una Ujú. paz total todo el tiempo a partir de que... y no, ¿no? Dice, los caminos de conciencia no tienen nada de romanticismo. Por un momento es oscuro, por un momento es solitario, por un momento es doloroso. Por eso, como vos decís, se necesita de valentía, ¿no? Eh, y después con el tema del viaje ese que me decís, tuve como 4 meses. Llegué primero a Filipinas. Me fui ahí primero llegué a Manila y después me fui a Boracay, una isla ahí de Filipinas. Eh, y bueno, de ese viaje fui pasando por diferentes lugares, encontrando diferentes personas. Estuve en Tailandia, por supuesto, Camboya, Laos. Y el gran lugar que yo quería ir era la India, ¿no? Por supuesto, por todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la conciencia y demás. Y en India me pasó de todo. Eh, yo creo que India fue el gran despertar. Vos sabés que antes de ir, te confieso que de alguna manera yo le tenía miedo a la India. O sea, me gustaba, pero a la vez me generaba miedo por lo que leía en blogs y demás. ¿Viste? Que decía, no, tenés cuidado porque esto, que lo otro, que no sé qué, que la comida. Le tenía miedo. Entonces iba leyendo y me acuerdo que los diferentes blogs, algunos decían cosas como, no, a India la amás o la odias. O sea, no hay punto medio. Eso decían muchas personas. Decían, uy, mirá si la odio, digo, cagada. Y el tiempo que voy a ir. Y el último día, me acuerdo, antes de ir,
veo un tipo que dice, mira, la mayoría de la gente dice que la vamos a odiar, yo no estoy de acuerdo con eso, yo siento que a India la amas y la odias al mismo tiempo. Son las dos cosas. Mm, Y a mí eso es lo que me pasó. Cuando fui es como que el mismo día viví emociones muy intensas de decir, wow, no puedo creer que estoy acá y que me pasa esto. Y lo contrario también. No puedo creer que suceda esto y que la gente no entienda tal cosa. Bueno, entonces toda esa confrontación que creo que porque te chocan muchos modelos de realidad, porque es muy diferente a lo que uno está acostumbrado si viví en Argentina o qué sé yo, en Sudamérica o lo que fuera. Pero eso creo que a la vez fue lo que me hizo crecer. Y tengo, a ver, anécdotas de ese viaje, tengo para contarte un montón porque son graciosas, más mostrando mi ingenuidad y mi inconsciencia, ¿no? En ese momento como cosas que creo que le deben pasar muchas cosas a muchas personas la primera vez que van a la India, ¿no? Decir, no, voy a la India y voy a meditar y no sé qué cosa más. Entonces me acuerdo que me fui hasta un ashram ahí en el sur, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí cerca de Kerala, y todo un viaje para llegar hasta ese ashram, no sé cuántas, 20 horas de tren, porque primero llegué a Calcuta. Y cuando llego ahí me dicen, no, que acá se medita, porque no sé qué cosa más. Y bueno, entro, yo buscando ahí cuáles eran los horarios, cómo era la historia, y el tipo que está ahí, digo, mirá, yo vengo de Argentina y vengo a meditar, y el tipo me dice, bueno, medita. O sea, eso fue todo. Y yo como, no, bueno, pero ¿cómo es? Que ahorita yo esperaba un grupo, que haya un coach ahí que te diga algo. algo. Y él me dice, medita. Y se fue, ¿has visto? Y dije, ahí empecé a entender muchas otras cosas de la India eh, diferente, ¿no? Que después se ha comercializado en Mm, otras partes del mundo un montón de cosas que ellos no le entienden, como el tema en el sur de la India, sobre todo, viste que no hay mucha, no es tan turístico como el norte. eh, no entendían cuando yo les decía que quería aprender de yoga. Me decían, pero ¿cómo que yoga? ¿Por qué no sabes hacer yoga? Me preguntaban. Es como que... Y ahí yo entendí que era como que una persona de la otra parte del mundo vaya a Argentina, así con 20 y pico de años, y diga, ¿dónde puedo aprender a jugar al fútbol? Te van a decir, no, ¿por qué no sabes jugar al fútbol? O claro, sea, como que no, ellos lo claro, llevan desde niños, digamos. total. Y después cosas así como me acuerdo había conocido unas personas que también mentoreaban, eran el rubro católico, digamos, el catolicismo. Y justamente yo venía con esto del propósito, que en ese momento, nada, no me dedicaba a esto, sí al enegrama, pero no al propósito. Y él me dice, no, yo me dedico a ayudar a las personas que encuentren su misión en la vida, lo que sea. Y digo, ¿y cómo lo hace? Digo, ¿cuál es el libro, la técnica, lo que sea? Me dice, se reía y me dice, con la vida. Me dice, con la vida le ayuda y se reía. Entonces, constantemente ahí es como que fue un shock importante en el cual empecé a hacerme preguntas, ¿no? Y dejar de preguntarle, hacer preguntas absurdas a otras personas, porque le hacía preguntas, bueno, ¿y hace cuánto que está este santuario? Y ellos se miraban y era como si le hubiese preguntado cuánto tarda Júpiter en dar la vuelta al Sol. Claro. Me decían, no tengo idea hace cuánto está este santuario. Bueno, ¿y cuántos son en el grupo aquí? Y de nuevo, ¿viste? Me decían. Y uno de ellos se ha reído mucho y me dice, mira, yo te entiendo porque he vivido, me dice, en América, me dice, pero nosotros no contamos las cosas. No tenemos esa mirada de ustedes, no porque esté mal, dice, no solemos contar las cosas, ni dimensionar hace cuántos años estás aquí, ni todo ese tipo de cosas. Y eso me gustó mucho. Él hablaba un poco, me acuerdo que me dijo algo claro, que me dice, yo creo que lo me dice, los norteamericanos son muy mentales, ustedes lo de Latinoamérica son más emocionales, me dice, y nosotros en India somos un poco por ahí más intuitivos. Por eso viste que vos les preguntás, ¿dónde queda tal lugar? Y te dicen 15 minutos para allá, pero no te dan ninguna Y referencia así te exacta, hacen, ¿viste? con la cabeza te hacen así, así. Claro, eso, como más o menos No, vos ni sí fijate. ni no. Sí, fíjate. Ahí con la mano no saben ni para dónde queda, pero bueno, así fue. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que tengamos esa conexión. Yo amo la India, estoy acá hace como un montón de tiempo. O sea, en total creo que estuve 2 años acá en la India. Ahora estoy acá y ahora Qué nos lindo. volvemos a Sudamérica, pero estamos muy conectados con el camino de acá. Eh, Siento que, como esto lo digo como argentino, que yo nací en Buenos Aires. Entonces, es cierto que para mí en Latinoamérica hay en general más conexión con el corazón. Pero para mí eso se ve un poco más fuera de la ciudad. O sea, eso lo viví más en Perú, lo viví más como en el norte de Argentina, un poco más en Córdoba, Claro.
Obviamente que en Latinoamérica en general somos más calurosos que lo que es en Sí. Europa, en América. ¿Por qué decidiste, me da curiosidad esto de, por qué México? ¿Qué es lo que te llevó a quedarte ahí? ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Qué es lo que te conectó? ¿Con qué conectaste? Bueno, difícil pregunta en el sentido de que México fue simplemente, al principio fue por una intuición, digamos, y después lo fui entendiendo. O sea, no tengo una respuesta tan sexy como para decir qué interesante, porque yo había empezado un viaje que justamente fue en Machu Picchu, con un grupo de amigos, con esa famosa tribu del alma que decía, surgió un viaje, y yo tenía claro que bueno, quería seguir de viaje, ¿no? Ya había intentado vivir en diferentes partes, entre otras en Buenos Aires, y la vida me demostró que no era el lugar, Mm, pero sabía que tenía que irme de viaje. Entonces, la idea era empezar por Perú y llegar hasta México. No sabía bien por qué, porque no conocía. Entonces, pero sentía que tenía que irme a México. De hecho, un par de años después, como haciendo ahí un paralelismo en la línea del tiempo, te diría 2 años después, eh, porque la historia así, empecé en Perú, estuve como 4 o 5 meses, iba como nómada digital, viajando, etcétera. Ahí fue que directamente ya me lancé 100% como nómada digital. Y cuando llegué a Cartagena me di cuenta que estaba cansado, ¿no? O sea, estaba cansado en el sentido de que había calculado todo, cómo iba a trabajar, el internet, el dinero, todo. Pero nunca me di cuenta que me iba a cansar tanto emocionalmente el moverme todas las semanas. O sea, conocer gente nueva, mm, despedirme, tener otro lugar. Entonces me volví a Argentina a descansar un poco y después continuaba porque la idea era terminar en México. Me agarró la pandemia en el medio, me puse novio en el medio, etcétera. Y ahí, cuando estaba en pandemia, me acuerdo que un día voy a una psyche, que le dirían nosotros le diríamos vidente, una persona con dones especiales, ujú. que me habían recomendado. Yo voy por curioso porque no tenía algo particular para preguntarle, pero me gustan esas personas conectadas. Y ella entré y lo primero que me dijo, me dice, eh, ¿qué haces acá? Y yo, visto con la respuesta eh, terrenal, le digo, no, porque un amigo tal, Leo, me recomendó, ahí está. Y me dice, no, te pregunto eso. Me dice, ¿qué haces en Tucumán? Me dice, ya hace rato que tendrías que estar en México. Me dice, y estás perdiendo el tiempo, que no sé, yo entiendo que estabas cansado. Todo así, impresionante el don de la mujer. Uf, Y esa fue impresionante. la Dios ficha mío. que me faltaba. Dios mío. Pero, eh, y después, eh, bueno, terminé viniendo, que por la pandemia no pude y demás. Eh, y bueno, terminé viniendo ya acompañado, porque antes viajaba solo, ahora estamos con mi novio aquí. Y, y bueno, terminé descubriendo, creo que todavía lo estoy descubriendo, por qué México, ¿no? Hay un montón Mm, de simbolismo. Si querés que me vaya a lo profundo, eh, hay un número guía que a mí siempre me, me indicó, me dio claridad en el camino, que es el número 25, ¿no? Y a veces lo comparto en la historia. Digo, a mí siempre el 25 es como que eh, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que, no sé, clarificar mi camino, etcétera, ese número me muestra. O sea, en síntesis, es algo que mm, funciona para mí, ¿no? Por ahí se lo digo a las personas y me dicen, entonces cuando aparece, no, 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 es algo particular en mi caso y que tiene significado para mí. ujú. Eh, y yo digo que cuando estoy conectado, vibrando bien y en mi eje, está por todas partes, ¿no? Lo veo en todos los lugares. Y cuando estoy fuera de mi eje, dado vuelta y no muy alineado, no veo ni uno solo, digamos. 100%. Y ese número también tuvo mucho que ver con este viaje, digamos. O sea, después de un tiempo entendí que las pirámides de Chichén Itzá tienen mucho que ver con el número 25, pero eso lo entendí ya viviendo acá, ¿no? Mm, Eh, qué fuerte. no sé, hay veces que me acuerdo a Qué mí me lindo eso. encanta, quizá ahí tiene que ver con eso. Otra cosa que me ayuda a venir es, eh, a mí me encanta mucho Eckhart Tolle, ¿no? Me gusta mucho Mm, su filosofía o la manera de ver él la vida, de que todas las respuestas las tenemos en el ahora, ¿no? O sea, está todo bien, digamos, con el pasado y qué sé yo, pero solo necesitamos el ahora. Y justamente entre esa vuelta
de retomar mi venida a México, digamos, después de que se hizo trunco con la pandemia y demás. Eh, Apareció un día, primer retiro de Eckhart Tolle en Playa del Carmen, la primera vez que lo daba en español y demás. Y yo dije, bueno, ya está, más señales imposible, ¿no? Entonces me vine. Eh, y bueno, también después aparecieron 2 personas que me seguían en Instagram de Argentina, que me dijeron, hey, que nos encanta lo que haces, que te seguimos, buenísimo, mirá, nosotros vivimos en Playa del Carmen, cuando quieras, vengas por acá vamos a estar, lo avisás lo que necesites. Y ha visto así, fueron apareciendo cosas y hoy feliz con eso, porque todas esas cosas que hablábamos recién, ¿no? De esa tribu del alma o de esa fiesta que había en otro lado y que pareciera que yo no me había enterado. Ayer me pasaba, por ejemplo, ayer fue un síntoma de que estábamos en un encuentro ahí con personas de diferentes partes del mundo. ¿Viste? Había una persona de China, otro de Polonia, de Estados Unidos. O sea, era un mix cultural espectacular, todo en un camino de conciencia. Y un poco decía, esto me encanta, ¿no? Y es eso que decir, por el crecimiento que te lleva, las conversaciones. Y que tiene que ver con lo que voy a decir, no tiene que ver con el tiempo de, los conozco de hace 20 años y compartir la secundaria, sino que capaz que lo conozco hace una semana, pero hoy me está nutriendo más y me está aportando más en mi camino que quizá alguien de mi familia biológica, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahora feliz sí, con México. Otra de las respuestas es que me gusta la playa. Y me gusta la vida así de justamente lo que tiene Playa del Carmen en particular es que no necesitas auto, puedes manejarte a pie, estás cerca de la playa, es una vida así es un pueblo grande, como dicen algunos. Está buenísimo. Y creo que lo que me viene es lo importante de estar rodeado de gente, ¿no? De estar como en un lugar que haya comunidad. Creo que a mí me pasaba al principio que cuando empecé mi camino espiritual, viste que a veces caemos en esta idea de creer que, bueno, si medito y tengo una sadhana y una buena práctica, entonces tendría que estar conforme con mi situación. Y tendría que tolerar a mi familia y tendría que estar lo suficientemente iluminado para y juntarme con amigos con los que no resueno y estar bien. Y después creo que uno de los aprendizajes que fue en mi camino que fue que tenemos que plantarnos en lugares donde haya gente como nosotros. Como que es muy difícil desarrollarnos espiritualmente cuando tenemos que remar contra la corriente, ¿no? Entonces me acuerdo cuando a mí lo que más me gusta estar acá en la India es la comunidad. Claro. Bueno, me encanta el yoga y todo, pero estar acá rodeado de gente que está en la misma y que tenés, no sé, vamos a un café y todas las personas hacen yoga, todos meditan. Claro. Y no me siento el raro, se siente el raro el que se prende un pucho y se pone a fumar o el que se corta un pedazo de bife de chorizo con papa. Claro. Que todo bien, si alguien lo quiere hacer, pero no es la regla, es la excepción. Entonces, buenísimo eso que estés ahí en México. Y qué bueno lo que traes de las pirámides. A mí me pasó que ahora nosotros estamos haciendo una base como en Perú, ahí en el valle, cerca de Machu Picchu. Qué lindo. Y es muy loco esto que lo que me decís, porque lo que me viene es qué loco cómo se están reivindicando lugares que están muy asociados a viejas culturas ancestrales, espirituales, ¿no? Claro. Como me nombraste el abuelo maya, nosotros estamos con los incas, hay alguna gente que conecta mucho con las pirámides de Egipto, otros con la cultura más balinesa de Indonesia, otros acá con los Vedas de la India, ¿no? ¿Cómo ves vos, de curioso, cómo ves vos la modernidad? Porque parece como que se está mezclando lo viejo y lo nuevo, pero de una forma distinta. ¿Cuál es tu perspectiva de la neoespiritualidad, no sé, la nueva era? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el otro día decía también en un vivo que, digo, por supuesto que hay una moda y lo cual lo veo como positivo en el sentido de decir que bueno que se ponga de moda algo que nos hace bien, digamos, ¿no? Por más que haya exceso, como en todo, y la gente esté cansada de que haya coaches por todas partes. Ayer decía una persona, todo el mundo está coacheando a todo el mundo, decía un amigo de Inglaterra, y digo, tal cual, la verdad. Pero creo que habla de una conciencia que se está pasando a nivel mundial y me parece súper positivo. Yo me acuerdo, y tiene que ver justamente con donde estoy, cuando fue el 2012 y fue el gran tema del fin de los tiempos, de los mayas, y que tomó mucho protagonismo. Yo por
en ese momento ya estaban en un camino de conciencia y tenía acceso a mucha información que por ahí en ese momento no era tan fácil. Hoy sin duda se ve esa consecuencia de lo que hablaban los mayas y bueno, estando aquí también cada vez entiendo más la sabiduría que tenía eh, esa tribu, esa civilización, ¿no? Y, y hoy, como vos decís, creo que de alguna manera se está retornando al origen, ¿no? Se está retornando al origen, ¿sabes qué? Hay veces que digo que de alguna manera no estamos... Yo noto muchas personas y del grupo, de las personas que acompaño, pero también en otros lugares, que estamos yendo hacia un emprendedorismo holístico, ¿no? O sea, muchas personas que quieren emprender de forma holística. O sea, ya no es que quieren ser ingenieros, contadores y demás, no, ahora quiero ser maestro de yoga, quiero hacer, no sé, kundalini, astrólogo, lo que sea. Y encima todo de una manera libre, digamos. O sea, no es que quieren pertenecer a una gran corporación o una multinacional de no sé qué. Y por eso digo que estamos volviendo al origen en el sentido de que eh, con la revolución industrial surgieron los empleos y las empresas y que tenías que cumplir un horario y era como un intercambio, ¿no? Decir, bueno, te doy la jubilación a cambio de que tantos años haga algo que por ahí no te gusta tanto, pero bueno, después no vas a tener que hacer nada. Y hoy creo que ya cambió ese chip, ¿no? Porque las personas, al menos las personas que están en esto, un camino de conciencia, ya no quieren jubilarse. O sea, en tu caso, esto ni el mío, decir, yo no quiero dejar de hacer nunca esto, no es que quiero cuando tenga 60, decir, ya me cansé ahora de ser consciente y me dedica a fumar y, como decir, y a comer bife y chorizo, ¿no? No es que es algo que tiene que ver con una moda o una restricción, algo que lo haría igual sin que nadie me estuviera viendo, sin que me pagaran, sin que nada. Entonces, no entiendo muy bien por qué, pero comparto con vos lo que decís, de que la gente se está yendo ya hacia lugares con mejor energía. También hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Ami, el niño de la estrella. Lo leí cuando era ahí, a los 16 años, de Enrique Barrios, de un chileno. Y él decía, imagínate, leí eso cuando tenía 16 años, o sea, muchos años antes de la pandemia, y él decía un poco eso, en el libro decía esto, de que las personas que tienen cierto grado de conciencia, cuando van despertando de a poco, se necesitan irse de las ciudades, ¿no? Porque dice que necesitan más contacto con la naturaleza y es algo que el cuerpo mismo se los pide. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. La pandemia ayuda un montón, viste que las grandes ciudades se han descomprimido un poco y la gente se quiere ir a vivir a las afueras. Y antes todo este movimiento espiritual, de conciencia, era como muy separado de un mundo del otro. ¿Viste? Bueno, son hippies, yogis, lo que fuera. Y hoy no, hoy está el gerente de la multinacional yendo a un retiro de ayahuasca, ¿viste? O sea, se están uniendo los mundos, lo cual me parece positivo, me parece súper positivo que haya dejado de ser un tabú y que hoy se estén uniendo esos dos puntos, porque de alguna manera también se va tocando esto del capitalismo, de ese mix de abundancia con espiritualidad y que los dos pueden convivir, los dos están bien, ¿no? O sea, lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente, juntarlo y hacerlo, sí, hacerlo uno. Hacerlo uno, sí. Igual que va por ahí, ¿no? Va por ahí, porque, perdón que te interrumpo, que es sí, como... creo que cuando estamos en un camino de conciencia sabemos de que en algún punto una casa más grande, un auto mejor, y como que bueno, nos puede dar un placer de corto plazo, pero cuando ya entramos en un camino de conciencia ya sabemos que la felicidad no está ahí, ¿no? Como que ya tenemos esa evidencia de decir, bueno, puedo tenerlo, pero sé que mi felicidad no sí, va a estar en eso. tal Entonces, cual. de alguna manera hay gente que entiende esto y se va al otro lado, que es decir, bueno, soy espiritual, entonces significa que no tengo que tener nada, no tengo que tener cosas, tengo que irme a meditar a los Himalayas y quedarme en la cueva, ¿no? Y creo que lo que yo siento es que está habiendo como una nueva concepción de lo que es el dinero, ¿no? Justo lo veía el otro día en un video que subiste que decías que la invitación era invitar a la gente a dejar de trabajar. Dejar de trabajar. Y yo es un término que también uso mucho, ¿no? Como dejar de trabajar. Esta idea de que
claro, antes teníamos que trabajar, hacer algo que no nos gusta por un sueldo fijo y a cambio tenías vacaciones 2 semanas al año y tenías como separado, borrada la Mm, línea, muy marcada la línea de trabajo y vacación, sí, ¿no? Entonces, ahora parece como que estamos en una era en la que lo que decías, el emprendedorismo holístico, decís, hay gente que te dice, yo con ganar, no sé, $1.000 al mes, $2.000 al mes y poder tener, poder vivir viajando y mm, poder dedicarme a dar mi clase, yo estoy ok. sí, Como obvio. que la búsqueda de, bueno, quiero llegar al $1.000.000 y tener la mansión y es como que esa zanahoria está como desdibujando, Sí, ¿no? tal cual, ¿Qué opinas? ¿Qué pensás? ¿Qué te viene? tal cual. Bueno, ella tiró muchos temas que son todos interesantes, que tienen que ver con esto de cuando uno está ya a gusto y en paz con su vida, yo creo que deja de perseguir cosas en el futuro, ¿no? Se deja de perseguir ser alguien, acumular riqueza, lo que sea, que bienvenido, o sea, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bienvenida a toda la abundancia que sea, pero cuidado con el precio que decidís pagar por eso, digamos. Ese es el gran tema. Si te viene eh, justamente haciendo lo que te gusta, sin quemarte las pestañas y dejando salud en el medio, buenísimo. Pero ojo con dejar salud, vida, relaciones en el medio con tal Mm. de buscar esa abundancia. Eso que decís de las vacaciones, sabes que el otro día surgió también en una clase que estábamos con los alumnos ahí de Original y me di cuenta un poco ahí, que calculo que a vos te debe pasar lo mismo, que hablaba mucho, ¿no? Que las vacaciones, esto y lo otro, y yo digo, ¿saben que no sé hace cuánto tiempo que no me tomo vacaciones, digamos, en el concepto ese, digamos, de voy a estar 15 días sin hacer nada y tirado en la playa, lo que fuera? Porque no es que no pueda, sino que no lo elijo, digamos, o sea, me gusta lo que hago, entonces se me hace difícil. Ya se mezcló mi hobby con mi tarea, porque no me gusta ni siquiera hablar de trabajo. Entonces como que hay veces que digo, si me mirás desde afuera podés decir que soy un workaholic, si convivís un rato conmigo, porque si todo el día estaba leyendo un libro, viendo una serie que tiene que ver con el tema, o conversando, si venís vos de invitado sobre estos temas. Entonces si vos decís me dedico a eso y hablo todo el día de eso, bueno, soy un enfermo del trabajo. O podés decir que no trabajo nunca, porque las cosas que hago, ¿no? Que si Ujú. yo te va de viaje a Machu Picchu, a México, está en Zoom conversando con una persona, ayudándola a encontrar su propósito. Eh, y eso creo que es transformador, ¿no? O sea, creo que cuando en otro momento hubiese sonado una utopía para mí, decir, no, ¿cómo que me estaba hablando de algo que no existe? Eh, pero creo que cuando las personas logran ese punto de dejar de trabajar, en el sentido de dejar de vivir bajo una traba, que es lo que la etimología de trabajo, ¿no? Y pueden dedicarse a expandir lo que son, hay algo que cambia y mucho. Sí, es hermosa esa sensación. ¿Cuáles son las cosas con las que no resonás, ¿no? De la industria, de la espiritualidad, de la nueva era y del resurgimiento? Muy buena ¿Cuáles son las pregunta. cosas que vos decís, esto no resueno tanto, esto no me gusta así? Mm. Yo en ese sentido soy bastante minimalista. O sea, entiendo que a personas les puedan servir y entiendo que el camino espiritual, porque yo también pasé, tiene como sus diferentes facetas y hay momentos, sobre todo al principio, que uno se vuelve evangelista, ¿no? Entonces anda todo el mundo queriendo obligarlo a que lea los libros que a uno le gusta, que haga las cosas del yoga que uno practique, lo que sea. Eh, entonces entiendo que es parte de el inicio de un camino. Pero con lo de minimalista me refiero a que yo soy de la idea de que mientras menos cosas yo tenga que darte o ejercicios, técnicas y demás para que vos estés pleno, en paz y demás, es mejor. O sea, es mejor mi acompañamiento si te doy menos cosas. Ahora, por eso, en lo contrario, no es que esté en contra, pero por ahí no resueno tanto con las personas cuando ya tienen demasiadas formas. ¿Has visto que ahí medio que se empieza a aparecer la religión? Y no, bueno, si a la mañana no he hecho no sé qué bendición y no he hecho tal postura de yoga y no sé, y no he meditado tantas horas y no he hecho tal pranayama, o sea, no puedo tener un buen día, ya es como que te has vuelto un poco dependiente de un montón de cosas y que si no tengo la piedra de no sé qué cosa,
ahí es como que te separa un poco de las personas, de vos, o se vuelve más amuletos, cábalas y demás. Entonces, eh, a mí me ha sorprendido mucho eso, ver en maestros eh, cómo no se aferraban a nada, digamos, ¿no? Eso me ha sorprendido mucho. Yo al principio no, que si comes carne, si no comes carne, si haces esto, si no haces lo otro. Eh, y de repente ver personas que simplemente utilizan eso si les sirve y si no, no. O sea, entienden que lo importante es el fondo, ¿no? Que es estar conectado con uno, estar en paz y lo más presente posible. Y hay personas que no necesitan de ninguna de esas formas. Creo que hay que recordar eso, que son simplemente vehículos o caminos. Lo mismo que las religiones, ¿no? Digo, para mí, desde mi punto de vista, las religiones son vehículos o caminos que te llevan a estar en una comunión con Dios y demás, pero simplemente eso, es un vehículo, no es el fin en sí mismo. Entonces, cuando una persona necesita de menos de esas cosas, creo que habla de una evolución interesante. Entonces creo que en eso sí tenemos que tener cuidado, sobre todo las personas que acompañamos esto, a marcar esa diferencia. Decía acá, lo importante no es que te sepas la postura de yoga a la perfección o que hagas ayuno de 30 días, ni ninguna tontera de esas, digamos, es en lo que te convertís por eso. Y ojalá, como todo maestro, digo, porque también las técnicas y las herramientas son maestros, en algún momento puedas dejarlo, ¿no? Entonces, sí, no te digo con eso que no hagas nada, pero sí hagas lo menos posible o lo indispensable. Eso me parece Sí, va por ahí. interesante. Es como lo que me viene es como me viene esto que acá en India también se ve mucho, en muchos lados, que es como el ego espiritual, Eso. ¿no? Como es, ¿no? Como es, bueno, y me pongo el yapamala y me visto de la forma espiritual y hago todos los rituales que tengo que hacer porque es como... Y creo que hay mucha gente que sigue en eso, inclusive en la espiritualidad, que quizás conoce una herramienta y como que se conectan con algo y le dan a ese camino. Y se cierran quizás a aprender de otros. Eso. No sé, o acá por ejemplo en India pasa mucho con Sadhguru o con Claro. Ravi Shankar o con, no sé, con Ama o con Baba Ramdev, que la gente como que de repente hace un curso con ellos, les encantó, resuenan y es como que se vuelven devotos de ese solo guru. Creo que hay gente que quizás el plan de su alma es ese, ¿no? No es que estoy en contra, digo como que quizás hay gente que tiene el plan de su alma como que es entregarse a ese maestro y a ese Claro. camino. Eh, a mí lo que me pasa es que quizás no resueno, no resueno, como que me parece que mi camino viene siendo hasta ahora por lo menos ir aprendiendo un poco de todo, ¿no? Y después como crear mi propio camino. Claro. Sí lo que quizás veo que no es tanto para mí, que es que a veces veo que en el desarrollo personal a veces se descuida un poco el aquí y ahora, ¿no? Eso es algo que me encanta de vos, que tenés el desarrollo personal pero estás muy anclado en la espiritualidad del presente. Y creo que pasa lo opuesto en la espiritualidad, lo veo mucho en el yoga o en la meditación, que es que la gente se ancla mucho en el aquí y ahora, en el presente, pero descuidan el futuro, descuidan el liderazgo, descuidan el plan del alma, descuidan su propósito. Es verdad. ¿No? Mirá que bueno, no había visto esa distinción. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, y con eso que decís, creo que también por ahí lo que no resueno y también he visto muchos casos es esto de la competencia por quién es más espiritual. Ahorita decís, vos a qué hora te levantás, Leo, a las 5, yo a las 4, porque a las 4, ahorita decís, un absurdo, digamos, ¿no? En eso es como quién tiene más cosas y quién medita más minutos y quién... Yo creo que cuando caemos en eso no hemos entendido nada, ¿no? Se te agarraría un maestro yogi de la India y te dice, mira, estás contando los minutos y claro, no tiene que ver con, de nuevo, estamos en lo cuantitativo y eso creo que es algo muy occidental. Cuando vas a Oriente te das cuenta, eso es muy occidental, lo de contar cuántas veces has meditado, cuántos minutos, cuántas posturas sabes, cuántos años de yogi llevas. Quizás sea un buen síntoma, ¿no? Cuando dejamos de contar. Mirá, sabés que hay una anécdota de
de Eckhart Tolle que me encantó. Y también fue un lindo aprendizaje cuando estuve en ese retiro, que algo que me sorprendió de Eckhart Tolle es que es muy gracioso. Yo no me lo imaginaba así, tiene mucho humor. O sea, te dice algo súper profundo y a la vez te cuenta un chiste básico a los 2 minutos, ¿viste? Entonces, con esto que decís del ego espiritual y todo eso que no resueno, él contaba que en un momento estaba en Nueva York, ya hace pocos años, o sea, ya era Eckhart Tolle, digamos, como hoy lo conocemos, y como que una persona había juntado como a diferentes maestros espirituales del mundo, reconocidos. Dice, yo los conozco a la mayoría, dice, o ya los conocía. Entonces estábamos en una cena y bueno, y hay uno, dice que es muy reconocido, que no sé cuál será porque tampoco lo mencionó, no dijo el nombre, pero que a él le gusta esta técnica porque él habló de cuando las parejas a veces discutan o tengan problemas, él dio una recomendación y dice que quédense un rato mirándose a los ojos, dice, vas a ver cómo se desaparece todo el ego y lo que habían discutido, ¿no? Entonces dice, hay un maestro en particular que le encanta eso, entonces estábamos comiendo y llega él, y entonces dice, se me pone la mirada así cuando me saluda y me empieza a mirar a los ojos y sin sacar la mirada, ¿no? Entonces ahí entró, dice, como una guerra de quién era más espiritual, dice, empezó. Y bueno, yo lo miraba y las otras personas que estaban en la mesa nos miraban a nosotros dos, dice, viendo cómo nos mirábamos. Entonces dice, bueno, yo le sostenía la mirada, no quería quedar como desubicado, dice, pero el problema empezó cuando llegó la sopa. Dice, a mí me gusta mucho la sopa, dice Eckhart Tolle. Entonces dice, empecé a tener una dicotomía interior, dice, entre o le sostengo la mirada o se me enfría la sopa, dice. Y después decidí que la sopa era más importante, dice, porque él me seguía mirando, dice, después decidí que la sopa era más importante, pero bueno, dice, ahora sus alumnos deben pensar que yo no estoy tan presente como debería, qué sé yo, dice, y eso es una incoherencia, porque yo escribí El poder de la hora, dice, no sé qué cosa más. Claro. Pero muy bueno, muy interesante. ¿Cómo explicar eso, no? ¿Cómo explicar eso? Porque yo todavía, cuando veo en mi vida y me pongo a ver honesto, a veces me encuentro que tengo un montonazo de incoherencias, ¿no? Y a Claro. veces subo videos ahí re espirituales, pero bueno, es como que la gente a veces se olvida de que estamos aprendiendo acá, ¿no? Y el ego es parte del camino también, ¿no? Y vamos a pegárnosla 20 veces y está bien, ¿no? Y está bien, y eso es lo que tienen las redes sociales. Que creo que yo por lo menos no es que comparto o subo lo que voy aprendiendo. Cada vez que Claro, aprendo algo, agarro el micrófono y lo comparto. Y eso. no sé si es para todo. Digo, esto es lo que me resuena a mí y es como documentar mi proceso. Claro. Pero sí, a veces me caigo en muchísimas incoherencias, ¿no? Y creo que las agarro porque, no sé, a veces me encuentro como le digo a la gente que acompaña, le digo, ojalá pasen un día con Celi, con mi compañera, para que ella les cuente todas las incoherencias que yo tengo, ¿no? Porque hay una... Bueno, y eso es algo que te quería preguntar. ¿Cómo ves vos las redes sociales hoy en día? ¿Cuál es el vínculo que tenés con Instagram, con las redes sociales? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un muy buen medio para, para expandir lo que somos. Pero es cierto lo que vos decís, el tema es que en Instagram, comparto con vos, ¿no? No se documenta el momento de incoherencia, ¿no? Esa es la parte que no se ve. Entonces por ahí hay algunas personas que tienden a pensar que otros son así y eso te genera como, nada, una problemática con tu mirada con vos mismo, ¿no? Porque si yo lo sigo a Leo o a Máximo, lo que sea, y veo que siempre la pasan bien, que están espectaculares, que, no sé, siempre están en paz, y digo, al final soy yo el único boludo que no puedo estar presente y que no estoy disfrutando y que no soy espiritual y que no gano dinero y que no tengo abundancia y que no viajo. Y no es así, digamos, o sea, eso es un poco lo que pasa hoy en las redes, me incluyo. El otro día le decía a una persona que como que me admiraba demasiado, ¿viste? Me decía, no, porque vos, impresionante, lo que sea. Y digo, sí, está bien, digo, pero también soy eso, que decís vos, pero también soy, el otro día me han cortado el pelo mal y estaba enojado como media hora porque según yo me habían cortado mal el pelo, ¿me entendés? O sea, y sí, y ese también es parte mía. Y te lo cuento, digo, para que no me idealice, y como una tontera me hubiese visto, parecía un chiquito caprichoso de 4 años, enojado, digamos.
y pasando un mal momento, digamos, Y sí. por una cosa tan superficial y absurda como esa. Pero a mí vos sabés que me gusta cuando veo eso en otras personas que admiro, digamos. O sea, me pasaba con maestros o mentores que, claro, lo veía arriba del escenario compartiendo una conferencia y decía, wow, qué bárbaro, este tipo es Jesús. ¿Has visto lo más parecido a Jesús que he visto en mi vida? O a Buda, a quien fuera. Y de repente veía enojado por, no sé, qué sé yo, no le funcionaba el iPad y le agarraba una bronca y un enojo que a mí lo que me terminó pasando con eso es que en mi caso particular me gustó porque ver que una persona que admiraba tanto tenía esa incoherencia, como decís vos, me permitía a mí, digo, si él que es un capo, un maestro, yo lo admiraba bastante, hace eso, ¿por qué yo no voy a poder tener la misma incoherencia o tener mi sombra, ¿no? Entonces creo que es algo interesante también en el mundo espiritual aceptar esa incoherencia. Por supuesto hay incoherencias e incoherencias, ¿no? Hay, qué sé yo, como te digo, Claro. yo a veces pongo el ejemplo del el personal trainer gordo, digamos, ¿no? O sea, y no, o sea, no puedes ir ahí a ayudar a la gente que sea más saludable y vos fumás 20 cigarrillos Ujú, por día y te sobran 30 kilos, sería medio extraño, digamos, o no sería tan ujú, coherente. En ese sentido sí, 100%. pero por el otro lado somos todos seres humanos y creo que ayuda mucho ver esa parte porque uno se permite a uno y después le permite a otras personas eh, hacer lo mismo, ¿no? Aceptar ese lado humano. Ujú. Digo que últimamente me ha pasado y me ha gustado mucho. No sé, ¿viste? Me imagino la famosa película del el Guerrero Pacífico. Eh, No la vi. ¿No la ¿Sabes que no viste? la vi, boludo? Mirá, No, esa la es tengo que como anotar. ¿Qué es una película? una película que está en YouTube. Ahí de paso que los que estén escuchando que la El vean. Guerrero Pacífico, ya El me la Guerrero anoto. Sí, la Pacífico veo, o sí. o el Camino del Guerrero tiene los dos nombres, que es un gimnasta que encuentra un maestro y empieza en un camino espiritual, es como muy famosa en todo este, creo que viene de un libro la película, eh, y también pasa algo como eso, ¿no? Le da toda una técnica y enseñanza de que tenía que no comer carne, levantarse temprano, hacer ejercicio, todo, le lleva una disciplina. Y después en un momento el tipo lo invita a un bar y saca un whisky y un puro y empieza a fumar, ¿me entendés? Y él dice, ¿qué? Dice, pero me has convertido en esto. Y ahí él como que le dice, la enseñanza era, tener que ser flexible con las enseñanzas, ¿me entendés? Y me encantó, Mm, a mí me pasó con dos maestros que vi lo mismo. Uno, un chamán que también te decía, había dado una charla y una ceremonia espectacular y de repente sacó un cigarro y empezó a fumar, ha visto que por ahí hay veces que se tilda eso de no espiritual por fumar, ¿ha visto? Eh, y él dijo, ¿no? Decía, a mí mi maestro me enseñó que tengo que mostrarme con las personas como soy. Yo antes me escondía para fumar y hoy me gusta porque él hace eso. Me dice, hey, soy esto y también soy esto. O sea, lo que te acabo de decir, que a ujú, vos te cambió la vida, pero ahora mira mi humanidad, ¿me entendés? ujú. Y a mí por lo menos no me pareció incoherente porque haga eso, ¿me entendés? Y después vi otro maestro que hizo Entiendo. lo mismo, por ejemplo, con el cigarrillo, pero no, él no fumaba. eh, y justo uno de los alumnos sí estaba fumando después de un encuentro y demás, y él salió a acompañarlo y dijo, convídame un cigarrillo. Y dice, pero si vos no fumás, le dice al maestro. No importa, dice, pero te acompaño. Y ahí dije, wow, esto es como que, qué loco, digamos, el nivel de Mm, maestría que está tan desapegado que ni le afecta, digamos, ¿me entendés? Dije, yo lo que vengo a hacer es acompañarte, digamos, ¿me entendés? Y dije, o sea, para mí eso que ya dieron la vuelta, ¿me entendés? O sea, en una parte del sí. proceso no es que acá esté evangelizando y que esté bueno fumar para nada, no está bueno ni es saludable, pero digo, al principio del proceso creo que es importante todo eso, ¿no? Desapegarse de un montón de cosas que hoy te mantienen atrapado en algo que no te hace bien, pero después cuando ya te desapego de todo eso, eh, ya sos flexible, digamos, ¿no? Sí, se vuelve muy menor. A colación de esto, ¿qué prácticas tenés? O tenés prácticas, eh, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿Cómo te mantenés? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te mantenés con Eh, energía? A qué le metés? la verdad es que no tengo muchas prácticas.
debería, hay veces que sí quiero tener más hábitos recurrentes. Lo que sí me gusta es la lectura, a mí algo que en mi caso funciona y me mantiene muy conectado es la lectura, entonces siempre quiero estar con un libro que me entusiasme y no siempre lo logro porque hay veces que leo varios y no me conecta ninguno, pero te diría que ese es uno de los hábitos que más me gusta, la lectura. Eh, Después también lo que me gusta mucho es escribir, ¿no? También cuando uno ya se dedica a esto, lo mismo que te conecta es lo que haces, ¿no? Entonces entro a una sesión o el vivo este que estamos con vos y demás, y si estaba un poquito desalineado, me alinea esto mismo, ¿no? De compartir lo que vos me decís, porque yo mismo estoy aprendiendo de lo que estoy diciendo, digamos. Eh, Meditar también me gusta, no es algo que te diga todos los días medito 2 horas y algo así, religiosamente no. Sí trato de hacerlo todos los días, 10 minutos, pero sinceramente hasta ahora no lo hago todos los días. Eh, ¿Y qué más? Como hábito. Eh, no mucho más. No, me gusta siempre estar nutriéndome de personas. Últimamente me gusta nutrirme con personas que admiro en el sentido de decir, por ejemplo, me encantan ver reportajes, ¿no? De una persona que admiro y que le hacen preguntas y a ver qué esos secretos, ¿no? De cómo vive, a qué libros lee, ese tipo de cosas. Y de ahí te diré que no mucho más. O sea, esto de, a mí creo que en mi caso particular, como vos decís, me llena de energía la tribu, digamos. Eso de, sí busco estar bien rodeado y noto cómo me cambia la energía si estoy en un contexto nutritivo o en uno no tan nutritivo. Y eso creo que me ayuda más que cualquier libro, ¿no? Y después descansar. Para los que conocen de Human Design, soy proyector, o sea que tengo que cuidar bien mi energía. Ahora que vivo en la playa, ¿no? Sí, me gusta meterme al mar y limpiar ahí. Un poco de palo santo, pero no mucho más. Eso es lo máximo que tengo. Un poco hago palo santo, a veces agua florida si tengo para limpiar mi energía, pero y la meditación. Creo que si tuviera que hacer un pareto de recomendaciones, eso, ¿no? Meditar y leer y no mucho más. Qué lindo. Yo pienso lo mismo que a veces emprender con nuestro propósito, como que el alma se apasiona por todo esto, ¿no? Hay una pasión enorme. ¿Cuáles son tus desafíos? O sea, ¿cuáles, cuando ves tu día a día y cuando ves lo que haces, cuáles encontrás que son tus desafíos a la hora de elaborar, de emprender, de acompañar personas? Mm, Eh, sí. ¿Dónde eso? ¿Qué te desafía? Y para mí el desafío, bueno, por supuesto es el ego, ¿no? Hacerte consciente del ego. Eh, pero creo que como desafío es mantener ese sano balance entre, entre lo que haces, entre estar conectado a vos. Hay veces que a mí me sale el lado ese exigente de workaholic que he visto, y yo tengo como estadio por el momento que nada, estoy bien relajado y poca actividad porque le elijo así, y después el momento en que estoy a full, etcétera. Eso a mí es algo que me desafía, balancearme en ese punto y también encontrar, porque cuando te va bien, has visto que hay un punto en que llegás que más o menos que ya entendés cómo viene la cosa y decís, bueno, si le meto más energía, más inversión, más tiempo, más horas sentado, puedo crecer si se quiere mi negocio y lo que hago. Pero hay veces, por ejemplo, antes de venir acá a México, estuve ahí en un viaje por Europa con mis hermanos, somos 4 hermanos varones que fuimos al viaje y mi papá. Y era un viaje que lo veníamos planeando hace 2 años. Entonces, en una parte, claro, había por otro lado, el proyecto continúa, ¿viste? Pero yo estaba de vacaciones y fue casi un mes. Entonces había un montón de gente, no, que yo quiero entrar a la mentoría y que no sé cuántos más, y que necesitaban hablar conmigo, y encima con los horarios cruzados, porque estaba en Londres en un momento. Y en un momento frené un poco y dije, a ver, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué más dinero? Por supuesto que también las personas
la voy a ayudar y demás, pero... Y claro, en un momento dije, ya, conseguir más dinero para algún día poder volver a hacer un viaje con mi hermano y mi viejo, etcétera. Ese es como el famoso cuento del pescador, ¿viste? Ese que dicen, bueno, ¿para qué vas a hacer todo un camino de ampliar tu empresa para algún día dedicarte a hacer lo que te guste? Sí, bueno, ya estoy acá, digamos, ya estoy en el punto en el que he llegado. Entonces eso me cuestiono muchas veces, ¿no? Entonces me desafío a tranquilizarlo un poco al ego de decir, ¿por qué más es mejor? ¿Se entiende? ¿Por qué más followers o más dinero o Ujú. más, qué sé yo, reconocimiento, video en YouTube o lo que quiera, Mm, es mejor que otra cosa? sí, se Entonces, entiende un montonazo. yo creo que eso me desafía al no, al que el ego no te gane. Como decíamos, ¿no? El ego siempre quiere estar donde no está, hacer lo que no es y tener lo que no tiene. Entonces, cada vez que eso me pasa, intento frenar y seguir mi propia versión. Eh, Nada, y después como desafío, eh, creo que tiene que ver con eso, con sostener hábitos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el cuerpo, por ahí nunca ha sido lo que más me... Si bien fui muy deportista durante toda mi adolescencia y demás, generalmente es lo que más me desafía, digamos. Últimamente soy más fanático Ujú. de sentarme a leer que de salir a correr media hora. Claro, entiendo, entiendo. Qué bueno eso, qué interesante todo lo que, o sea, me hace mucho sentido. Eh, a mí me pasa que tengo la sensación, a ver si lo entendés, si me resonás, que es, tengo como el llamado de que todo esto que a mí me transformó tanto, quiero que todo el mundo lo sepa. ¿No? Ujú. Entonces, como que es esta pulsión que viene del alma de querer crear y querer Sí. compartir. Es como, no sé, fuiste a ver una peli al cine que te encantó, saliste del cine y se lo mandaste por WhatsApp a todos tus amigos y tenés que ir a ver esta película. Entonces, es tanto o sea, si bien, como decíamos, que no es un camino romántico la conciencia porque se te cae de todas las máscaras, ¿no? Y a veces es muy doloroso y muy incierto. Pero yo creo que en términos generales, este camino para mí es el que nos garantiza mayor nivel de bienestar en el largo plazo. O sea, si pienso a ver cuál es la forma más inteligente de pasar esta existencia humana que nos traiga los mayores niveles de bienestar, creo que este modelo creo que es el que a mí me hace más sentido. Entonces, como que digo, ¿cómo no lo voy a compartir con todas las personas que existen en el mundo? Y la pregunta es, ¿qué es un mundo con propósito? ¿Qué es para vos? ¿Qué significa para vos un mundo con propósito? ¿Cómo sería? ¿Qué es? Bueno, justamente Un Mundo con Propósito fue el nombre que le puse al proyecto apenas inicié, porque no quería que sea eh, algo, quería quitarle un poco el ego, ¿no? Y que no sea mi nombre, que hoy ya mutó y hoy sí es mi nombre por un tema que ahora te lo cuento, pero Un Mundo con Propósito surgió justamente como ese, mi propio proceso y darme cuenta y ver en las personas eh, lo que afectaba y la consecuencia que era en la vida de las personas el estar desconectado del propósito, ¿no? Cuando veía estadísticas de Gallup, por ejemplo, y veía que más del 80% de las personas se dedican a cosas que no les gusta y están en trabajo insatisfechos y demás, yo más de ser un tema romántico, decir, wow, qué bueno sería que estés en tu propósito, digo, cuando uno ve las consecuencias de eso, digo, es un problema social, no es un tema romántico, ¿se entiende? Entonces digo, Ujú. ¿y por qué un problema social? Digo, porque si de 24 horas que tenemos, nos pasamos 8 horas durmiendo, más o menos, o sea, la mitad de la vida disponible te pasa haciendo algo que no te gusta, que no te gustaría dejarlo, que te drena energéticamente, digo, ¿cómo va a estar el resto del tiempo? ¿No? Con tu familia, con, no sé, la sociedad, ¿qué ganas vas a tener de ser útil para otros si venís de pasarla mal 8 horas, ¿se entiende? Por eso digo un mundo con propósito, justamente la intención del movimiento es poder ayudar a que más personas o a que una masa crítica suficiente de seres humanos puedan despertar o conectar con su propósito, y digo para que de eso repercuta, ¿no? A nivel mundial en la paz con la que vivimos como sociedad, Ujú.
los índices de felicidad, así como, viste, Bután tiene índice de felicidad y en vez de medir el PBI, bueno, también miden el índice de felicidad. Digo, qué bueno sería que podamos empezar a tener esa conciencia y desde mi punto de vista, al menos, y mi experiencia propia y con alumnos, la felicidad está directamente vinculada con el propósito. Entonces, justamente un mundo con propósito es un intento de ayudar a que haya más personas felices en el mundo. Digo. Hermoso, hermoso. Lo firmo, ¿no? Y es una palabra tan mágica el propósito, como que a unos le dicen Dharma, ¿no? Recién, hace unos días salimos de un retiro budista de 10 días acá en Dharamsala, en el norte, y ellos el propósito le dicen el Dharma, ¿no? Claro. Y es como una palabra como lo que viniste a hacer, tu Sí, razón de ser. A unos en Japón le dicen el Ikigai, no el sé, como que hay Ikigai, muchas claro. palabras, Sí. ¿no? Pero en definitiva yo creo que lo que a mí a veces me es tan difícil de explicar el propósito es que a veces es algo que no se puede explicar con palabras, ¿no? No sé cómo fue tu proceso, pero a veces como que la mente racional, pensante, condicionada, como que puede tener una noción de lo que estamos hablando, pero creo que es algo que está muy asociado con la experiencia, con la vivencia personal. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo ves esa dicotomía entre querer explicarte qué es el propósito versus que tenés que vivirlo para entenderlo? Mm. Sí, yo creo que sí, no estamos, el gran tema con el propósito y toda esa parte que creo que hoy nos dedicamos todo esto que somos emprendedores holísticos, es que son materias que nos debe la educación tradicional, entonces como que de grande sí, ¿qué es eso? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el prana? ¿No? Muchas cosas que no lo viste en ninguna parte de la secundaria o lo que fuera. Entonces, y sobre todo en Occidente creo que nos cuesta lo abstracto. O sea, somos lo palpable y lo Sí. concreto es más simple, pero lo abstracto es como que, Uf. ¿cómo es eso? Entonces, para mí el propósito, estamos acostumbrados a los proyectos de vida, eso sí lo entendemos bien, y los proyectos tienen que ver con objetivos, metas que me pongo en el tiempo para alcanzar, entonces fundar una empresa, casarme, escribir un libro, viajar, bueno, hacer un viaje, son proyectos de vida y lo entendemos bien. Pero hemos perdido de vista la importancia de un propósito en la vida. Y el propósito no tiene que ver con metas o tiempo o objetivos que te pongas, sino justamente yo lo describo más como valores, ¿no? Como un ideal, como una causa a la cual decidís consagrar tu vida, ¿no? Con el propósito de tu existencia, por supuesto, o también me gusta la palabra misión, ¿no? Tu razón de existir, el why, le dicen algunos en Estados Unidos, Ujú. por lo cual estás acá, ¿no? El sentido, me gusta como has dicho vos recién, el plan de tu alma. Yo soy de la idea que todas las personas algo vinimos a aprender y algo vinimos a enseñar, ¿no? Vinimos a evolucionar esta encarnación, esta existencia. Y el propósito tiene mucho que ver con eso. De hecho, ¿sabes qué? Te lo vuelvo a traer a la conversación de Eckhart Tolle, que muchos por ahí han leído el libro de él, que es Una nueva tierra, se llama. Y él, una de las cosas que dice es, el único propósito es el despertar. Dice así, ¿no? El único propósito es el despertar. Ujú. Y lo cual comparto. Lo único que yo agregaría ahí es que no todos tenemos la misma manera de despertar. ¿Se entiende? O sea, digo, el músico despierta compartiendo su música. ¿Se entiende? El escritor escribiendo lo que escribe y así el que hace deportista haciendo su deporte, lo que fuera. Entonces, por eso es importante identificar el propósito, porque de alguna manera es como la llave o la clave que te dice cómo llegar a tu punto más alto de vibración o tu mejor versión, si se quiere. Entonces, a menos que no Hermoso. quieras estar en tu punto más alto de vibración o tu mejor versión, entonces no te preocupes por el propósito. No, no te preocupes, olvídate, sí, déjalo ahí al costado. No, pero ¿sabes lo que? Esto es buenísimo porque es muy así lo que dice Eckhart Tolle y es como que está este doble, es como que a veces siento que operamos en mismo momento estamos operando Sí, en dos dimensiones. Como que decís, bueno, en este momento opero desde la máscara y bueno, y soy Leo y soy emprendedor y hago esto y tengo como una exacto, identidad. Pero creo que lo que nos da de lo que dice Cartole, el despertar, que es tener esta conciencia de que no soy esto, ¿no? exacto. De que hay otra cosa, como que no soy esto, pero al mismo tiempo soy esto. Es como que al mismo tiempo las dos están ahí operando. Eh,
O sea, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con el despertar, con el propósito? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo se lidia con todo esto? Para mí son la famosa dicotomía divina, ¿no? Como dicen, dicotomía divina. Dos verdades pueden ser opuestas y verdaderas al mismo tiempo. Eso creo que es lo que nos rompe la cabeza a veces, como el concepto este de decir todos somos uno, pero a la vez existen muchos otros, digamos. Es decir, ¿cómo que todos bueno, porque lo que vos Ujú. decís, estamos hablando en planos diferentes. Y las dos cosas son ciertas y a la vez. O sea, existen muchas personas, pero a la vez no existe nadie más. Somos uno y todos somos lo mismo. Eh, entonces creo que cuando tomamos conciencia de eso, de que somos seres espirituales atravesando una experiencia humana, como dice el famoso pensamiento, pero yo digo, somos seres espirituales, pero vivimos acá, vivimos en la tierra y eso es importante recordarlo porque hay veces que nos vamos allá arriba y uno quiere mantenerse ahí cuando estoy meditando y hay veces que esa meditación se puede convertir en un escape, en algunos casos de no hacerme cargo y evitar los conflictos, eh, pero creo que esa es la maestría, digamos, ¿no? Las personas decís, hey, mira, es súper espiritual y demás, pero a la vez sabe estar en la materia, digamos, ¿no? Y paga las cuentas y toda la historia, ¿no? Vive en el mundo y se hace cargo y responsable de su vida y a la vez se mantiene en su centro. Porque digo, Ujú. por supuesto sería más fácil, ¿no? Aislarnos y no estar en contacto con nadie y vivir solo en la punta de una montaña, lo que sea, probablemente, pero no sé si también, digo, creo que evolucionamos con los otros, digamos, en ese conflicto Sí, que tuve con mi pareja, con mis padres, con lo que sea. Entonces creo que también es un 100%. poco, va alineado a esa incoherencia que hablábamos recién, ¿no? Que a veces queremos escapar, que tiene que ver con la famosa polaridad, ¿no? Mientras vivamos acá siempre va a estar la polaridad eh, presente, digamos, ¿no? Esos Ujú. opuestos van a estar presentes y bueno, hay veces que uno está más acentuado que el otro y hay contextos en los que estamos más conectados con ese polo, si se quiere, abstracto, espiritual y demás, pero creo que el desafío es Ujú. mantener eso, eh, esa conciencia de ser espiritual la mayor parte del tiempo. Porque por ejemplo, en otro contexto, me acordaba, no sé, mi pasado de más que yo en religión o lo que fuera, es como que estaba separado, ¿viste? Decir, bueno, el domingo vos vas a misa, agradecés y rezás, pero el lunes cuando vas a, no sé, a trabajar otra cosa, ahí ya no soy el que agradece y el que somos todos uno y demás. Ahora el Ya cliente es un está. enemigo y el domingo volveré a ser el espiritual, digamos, ¿no? Entonces creo que el desafío está en, en unir todas esas partes de uno y bueno, expandirla y lo máximo posible. Ajo, ajo, no, buenísimo. Bueno, Máximo, hermano, podríamos quedarnos hablando 3 horas, ¿no? Claro que sí. Como genuinamente pienso que da para expandirlo, pero bueno, para ser respetuoso con tu tiempo y con lo de la audiencia. Lo último para cerrar, que es, si tuvieses que darle un mensajito al Máximo que estaba ahí en la universidad estudiando ingeniería, que estaba pensando me lanzo, no me lanzo, si tuvieses que hablarle a esa versión tuya, ¿qué le dirías? Uh, eh, Creo que le diría eso, ¿no? Que se escuche, ¿no? Que sea un observador constante en el cual la verdad, esa que busca, la va a encontrar en el camino y en el silencio, ¿no? O sea, creo que iría por ahí. eh, y que confíe más. Creo que hoy, si le tendría que decir algo a ese Máximo que decís vos del pasado y del presente también, que confíe más, ¿no? En su tarea, en su camino y que se ponga al servicio. Eso me pasa a mí, creo que por ahí también veo que le identifica mucho, eh, que nos dedicamos a esto, a acompañar el camino de otros, es que cuando nos ponemos como protagonistas y creemos que somos el ser superior, que está elevado y que por eso acompaña a otra persona,
ahí empezamos a perder un poco el eje, el centro y demás. Ahora cuando recuerdo y yo mismo me maravillo, decir, wow, qué bueno lo que acabo de decir, qué bueno que a la otra persona le sirva, pero sin darme todo el crédito, ¿se entiende? Creo que mientras Ujú. podemos sostener ese asombro y esa conciencia de que somos un instrumento que somos utilizados de alguna manera para despertar conciencia o para acompañar el camino de otro, eso es una muy buena clave para seguir expandiéndonos. Mejor. Muchas gracias, Máximo, por tu tiempo. Gracias a todos los que están del otro lado escuchando. También los invitamos a que dejen un comentario, ¿no? Si les gustó la entrevista, a ver qué les queda, a ver qué les decantó de la conversación. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te encuentran? ¿Le quieren conectar con vos? Le diría ¿A que dónde los mandamos? Instagram, en la página web. Facebook ya no, porque me lo hackearon. Estamos en proceso, así que vayan por ahora a Instagram, también estoy en YouTube, LinkedIn, un poco en TikTok, pero sí, sobre todo la red principal que más estoy presente es Instagram. Instagram. Perfecto. Así que Bueno, bueno, ahí conecten con Máximo, con la sabiduría, síganlo, que está buenísimo el contenido que sube, lo que comparte. Así que ahí vamos. de mi parte agradecerte, Leo, muy contento con la conversación, al fin nos pudimos conocer y bueno, disfruté mucho esta charla, así que va a ser un gusto repetirla. Que se repita, sí. Esperemos que se repita en el futuro.